nos ven por medio de las redes sociales, para empezar, voy a leer Salmos 123. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Con esto Jehová da lugar a las alabanzas. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, jóvenes. Gracias al Señor que estamos en la casa del Señor. Amén, hermanos. Vamos a abrir mientras nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3.
Y sea el Señor bendiciendo a cada uno de los que estamos en la casa del Señor, pero también el Señor bendiga a los que nos miran a través de Facebook, a través de YouTube, y el Señor les bendiga a cada uno de ellos, a los que son fieles mirando la palabra del Señor, el Señor les bendiga, y también ahí pueden dejar su comentario, y de esa forma sabré quién es la persona que lo está observando, mirando, porque a veces nosotros vemos que está la gente mirando en YouTube, pero no sabemos quién es. Pero si deja un comentario voy a saber exactamente quién es para ahí saludarlos. Gloria a Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice su palabra en el nombre poderoso de Jesús: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Así es la palabra del Señor. Y sea el Señor bendiciendo a cada uno de nosotros los que estamos, y que esta palabra nos ayude. Sigo hablando, hermanos, referente a la angustia. Hoy nos toca hablar angustia de luto. Toda aquella persona que ha estado perdiendo un familiar, como ustedes estaban pidiendo oración hace rato, de aquella persona que falleció, entonces este tema les va a servir para ustedes. Para aquella persona que falleció, ustedes puedan ir a orar por la persona, el familiar, hermanos, las personas que quedaron, porque ahora están ellos en el luto, hermanos, en el duelo. Entonces, este sermón les va a ayudar para ustedes, y sabemos, hermanos, que todos los que estamos aquí hemos tenido un conocido, un familiar que ha fallecido, y me imagino que en todo el mundo, hermanos, por la pandemia, hemos sabido de gente que ha fallecido. Entonces, este tema nos va a ayudar bastante, hermanos, para comprender que las personas fallecen y cómo quedan las personas para poderles ayudar. Su palabra dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero a veces nosotros, hermanos, nos gozamos, hermanos, cuando vamos a una presentación de un niño. Nos gozamos cuando vamos a una boda y no meditamos, hermanos, nosotros de la vida, pero cuando asistimos a un funeral, ahí reflexionamos sobre la vida y nos quedamos, hermanos, pensando cómo ha sido de nuestra vida, cómo hemos valorado, y a veces salimos del funeral, hermanos, valorizando la vida, porque reflexionamos. Pero cuando vamos a un hermanos, la gente que va a los bautizos o las presentaciones o a las bodas, nos salimos gozosos de la fiesta, la boda, la quinceañera, gozosos. Pero en el luto, hermanos, como les comentaba, salimos meditando de la palabra, porque todo tiempo tiene de nacer y también de morir. Pero a veces nosotros no queremos, hermanos, hablar sobre la muerte, pero la muerte, hermanos, todo, hermanos, nos va a llegar. A menos que venga Cristo y nos lleve antes del tiempo. Pero dice su palabra: tiempo de nacer y tiempo de morir. Y hay mucha gente que les tocó su tiempo de partir. Entonces nosotros vamos a estar hablando la palabra del Señor. El tema de hoy se llama angustia de luto. Esto es como, por ejemplo, aquella familia que ustedes van a ir a visitar. Ella ahorita quedó en angustia de luto. La angustia de luto, hermanos, les voy a explicar, viene con todas sus etapas. Y dice que se compara como si nosotros estuviéramos, hermanos, cuando vamos al Six Flags, en la montaña rusa. En la montaña rusa viene una velocidad que sentimos que nunca va a detenerse, nunca va a pasar, hermanos. Y viene cuando estamos en la montaña rusa no sabemos si va plano o en ratos viene una bajada, nos sube y baja, y así están nuestras emociones. Toda la persona que ha pasado por un luto, así está como la montaña rusa. Ahorita va bien, no sabe ni cuándo, se puede poner más mal, se puede poner enojón, se puede poner deprimido, se puede poner llorar, porque es la pérdida que está pasando, el luto. Entonces es como la montaña rusa, recuerden eso, hermanos. La persona no sabe qué momento le va a llegar la depresión, la tristeza, la amargura, el llanto, el rencor, el odio, pero tiene que pasar. Entonces nosotros tenemos que comprender. Y la persona, hermanos, que está pasando por el luto y el duelo no solamente es por una persona, puede ser por material, puede ser por una mascota, la pérdida del trabajo, por muchas cosas, pero, hermanos, la gente va a pasar por esas etapas. Entonces nosotros tenemos que comprender, si usted está a un lado de la persona, esa persona se va a enojar,
con la persona que esté más cerca, se va a enojar con el familiar, se va a enojar con el gobierno, con las personas, se va a enojar con Dios, se va a enojar con todo mundo, pero nosotros tenemos que comprender que está en esa ruleta, en una ruleta como la montaña, hermanos, que tiene unas bajadas y subidas, y no sabemos nosotros cuándo va a dar el bajón de la depresión, de la tristeza, cuándo va a subir. Entonces nosotros tenemos que saber que es etapas que van pasando por causa del duelo. Amén. Salmos 34 dice su palabra. En el Salmo 34, versículo 4 al 6 dice su palabra. Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nosotros que conocemos a Dios, sabemos, hermanos, que tenemos a una persona que nos puede ayudar a pasar el luto, nos puede ayudar, hermanos, a quitar la angustia, que pasemos pronto. Pero aunque nosotros conozcamos de Dios, va a haber un dolor, va a haber una tristeza, va a haber una amargura, va a haber un enojo, porque somos seres humanos, somos partes de las emociones, hermano. Pero nosotros que tenemos al Señor, tenemos una esperanza de que el Señor nos va a quitar, hermanos, el luto y la angustia que nosotros estamos temiendo. Amén. Entonces, la angustia del luto es eso. Es la pérdida, hermanos, de un ser querido. Nos, hermanos, enfrenta a múltiples preguntas sin respuestas y provoca el surgimiento de emociones y sentimientos negativos tales como la angustia, viene el miedo, viene la falta de aceptación, aislamiento, que puede ir acrecentando si la pérdida no logra transcurrir en un proceso de un duelo normal, llevando a la persona a sentirse inclusive temor por su propia muerte. Entonces, eso es lo que está pasando, hermanos, por el luto, hermanos, que pasa la persona. Yo les digo, va pasando como en la montaña rusa, ahí viene el dolor, viene el miedo, viene la falta de aceptación, viene el aislamiento, no me hablen, no quiero saber nada, se enoja, tiene todos esos síntomas que está pasando porque son consecuencias, hermanos, que está pasando por el luto y el duelo. Y nosotros debemos de comprender, si la persona llora, déjelo que llore. Si la persona, hermano, se enoja, usted tranquilo porque está pasando por esa temporada, hermano, en esa etapa. Si la persona, hermano, se deprime, va a pasar ese tiempo. Nosotros podemos decir, no te deprimas, no te pongas triste, lo estás sintiendo. Nosotros no lo podemos, hermanos, comprender, pero la persona que lo está perdiendo directamente sí está pasando por esos sufrimientos. Sufrir una pérdida implica una serie de situaciones que nos afectan en distintos aspectos de la vida, desencadenando lo que conocemos como el duelo. El duelo es un proceso de adaptación posterior a la pérdida. Ya falleció la persona, ahora viene el duelo. Y si no pasa bien el duelo, hermanos, por los días que tiene que ser, va a venir una angustia. Y sabemos nosotros que la angustia va a traer muchas consecuencias y muchos problemas. Por eso es bueno, hermanos, que la persona pase su duelo con todas esas etapas que tiene que pasar. Pero si no, entonces ahí se necesita, hermanos, ayuda espiritual, porque la angustia del luto puede quedarse. Y entonces eso es muy difícil después para sacarlo si la persona no quiere salirse de allí. Las personas sufren también cuando por X razón tienen que cambiarse de casa. El cambio de escuela, hermanos, les perjudica a los jóvenes, a los niños. La pérdida de la escuela, hermanos, cuando los jóvenes dijeron yo quiero ir a esta escuela y no los aceptaron. Entonces, hay mucha angustia que puede estar pasando. No solamente es un ser humano, hermanos, cuando perdemos, ¿verdad? También sufren, hermanos, cuando la persona no los aceptaron en la universidad. Es un duelo, es un luto, es algo que no puede comprender. La persona se queda, hermanos, entra en la angustia. Como ustedes escucharon, la jovencita, hermanos, que estaba preocupada por sus documentos que se habían perdido, ¿verdad? Del correo. Entonces ella decía, yo voy manejando, pero toda mi cabecita va así, porque está pasando por la angustia. Si usted le dijera, no te preocupes, tranquilízate, no puede, porque está en esa etapa de pérdida, porque para ella era una pérdida lo que estaba pasando. También estaba pasando por ese duelo. Ella misma dijo, me mandé tantos mensajes porque estaba en la desesperación, estaba culpándose, como decía el plan A, B, C, D, porque estaba pasando por eso. Y nosotros en la angustia del luto, ahí entra todas esas cosas. ¿Cómo ayudar?
tiene que pasar por esas etapas. Ustedes ya lo están comprendiendo, lo están viendo. Entonces nosotros vemos también los asuntos legales, cuando algo no se realizó lo legal, lo rechazaron, lo negaron y dice, se negó, no puede, y nos quedamos nosotros tristes, angustiados y no podemos comprender lo que está pasando. Decimos, ¿cómo es posible? Perdí este asunto legal y entonces viene el sufrimiento y viene el duelo y viene el luto que podemos estar sintiendo nosotros. También la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo, hermanos, tantos años de trabajar, lo perdió la persona, hermano, ya sea voluntariamente o involuntario. Puede ser que lo despidieron o puede ser que llegó una enfermedad y tuvo que abandonar el trabajo porque ya no puede trabajar. Entonces, eso duele. Entonces nosotros sabemos que está pasando por una etapa de duelo también aquella persona. La pérdida del dinero, como vimos nosotros la angustia material, ahí entra también un luto, la mascota, ¿verdad? Entonces también ahí entra cuando los niños pierden su mascota o las personas mayores pierden una mascota. Y nosotros hemos visto aquí, hermanos, en Estados Unidos, que mucha gente da recompensas de $1,000, $2,000, $10,000 por un gato, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ¿cómo no me encuentro para ganarme $10,000? Imagínense esa persona al dar $10,000 por un gato, hermanos, porque aprecia a su gatito, ¿verdad? Y entonces tiene esa angustia que no le importa el dinero, dar $10,000, hermanos, para que lo encuentre. Ustedes lo han visto. Y nosotros, hermanos, bueno, yo hablo de allá en México, cuando se me perdió mi gato, pues me compro otro, ¿verdad? Pero aquí es diferente. Entonces nosotros tenemos que comprender, hermanos, y no podemos decir, ay, por un gato se está preocupando. Tenemos que comprender, hermanos, que está pasando por esas emociones. Dice, hermanos, que hay personas que se preocupan y les duele más la pérdida o la muerte de una mascota que a veces del marido. No sé, vean. No todos pasan por el luto, hermanos, o duelo cuando hay una pérdida. No todos lo pasan, hermanos. Aunque no todas las personas pasan por un luto cuando alguien fallece o pierde algo, solo es cuando se quiere algo, hermanos, va a doler. Cuando nosotros perdemos una persona y lo queremos, va a doler. Pero hay personas que mueren y traen gozo y paz para el lugar. ¿Ah? Entonces hermanos, hay algo que se le perdió algo, hermanos. Vamos a suponer que usted iba a tirar a la basura y se dio cuenta, hermanos, que usted trae la camioneta y se cayeron las bolsas de basura. ¿Le va a doler? No, porque es basura. No va a llorar por la basura. Ay, mi basurita, ¿dónde quedó? Pero, hermano, voy a regresar. No, pero si se le cayó, hermano, los documentos, usted se va a regresar y va a pasar. Por aquí pasé, a lo mejor se cayó, va a buscar, porque algo que lo aprecia, hermano, le va a doler. Algo que no, hermanos, no le va a doler. Entonces, cuando hay una pérdida, hermanos, nosotros sabemos muy bien que puede doler y puede no doler. Nosotros asistimos a un velorio de una persona jóvenes, un matrimonio, que la persona lo desahuciaron, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Ya no va a salir del hospital. Se fue al doctor él solo. Aquí vino a la iglesia, ahora me he sentido mal, y entonces, hermanos, después a los cuantos días se fue al doctor y porque no sentía bien, y le dijeron, ¿sabe que usted ya de aquí no sale? Así que llame a sus familiares porque aquí muere. Y murió. Entonces nosotros fuimos a hablar a los hermanos que están aquí, las hermanas que me acompañaron, saben muy bien que fuimos a hablar a la persona, hermanos, la esposa llorando, hermanos, acostada, deprimida, estaba inconsolable, ¿verdad? Fuimos a los cuantos días, hermanos, no es mentira, como que ya no nos recibió, ¿verdad, hermanos? Y después nos enteramos que ya estaba embarazada y que ya tenía novio. Y dije, yo ahora sí que el cuerpo todo está calientito y nosotros todavía tristes. Ay, el hermano falleció, pobrecito. Y estábamos hablando, hubiésemos orado, mejor resucitaba, pobre de la hermana que quedó. Y vamos a ver, y dice, no, ya no la vayan a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que ya se encontró otro viejo y ya está embarazada. Y yo me quedé, dije yo, a mí todavía me duele del hermano que falleció y a la señora ya con otro. Entonces, vemos, hermanos, que no todos, hermanos, pasan por el mismo etapa, ¿verdad? Y aquí está una persona que fue conmigo y que nos quedamos sorprendidos, pero no criticamos, hermanos. Amén. No sabemos qué pasó en esa situación. Hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que todos en un momento vamos a perder algo, ya sea dinero, ya sea, hermanos, material, ya sea X cosa. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, hermanos, lloró por la pérdida de su amigo Lázaro. Amén. Dice su palabra ahí en el libro de Juan 11:3.
Ahí Cristo ahí perdió a su amigo Lázaro y el Señor lloró, hermanos. Dice su palabra en el 11:3, en el 11:32, disculpen. Dice su palabra, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí María estaba ya pasando por angustia de luto. Y María estaba pasando, hermanos, por el rechazo, por el rencor, por el enojo. Porque le dice Jesús, si tú estuvieras aquí, Jesús, no habría muerto mi hermano. María ya estaba en la angustia de luto. Y le echó la culpa a Dios, a Jesús. Si hubiese estado aquí Jesús, mi hermano no se hubiese muerto. Le reclamó. Y a veces la gente, hermano, aquí en la tierra a Jesús le reclamaron. Aquí en la tierra, hermano, mucha gente va a decir, Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Dios, ¿por qué te llevaste a mi pariente? Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué tuvo que morir? Entonces nosotros vemos que es parte del luto el enojo. Dice en el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que acompañaban también lloraban, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor, hermanos, se conmovió, hermanos, porque la gente estaba llorando, sus hermanas de Lázaro estaban llorando, sus hermanos estaban tristes y se compadeció Jesús. Ahí Jesús estaba mostrando su humanidad. Él sabía que él iba a resucitar, pero como ser humano se estremeció y se estremeció su espíritu. Me imagino, hermanos, que Jesús a veces suspiró profundo, me imagino, a veces dice así, ¿verdad? Y dice, y se conmovió. Y en el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. No lloró, hermanos, porque ya no iba a poder ver a Lázaro, sabía muy bien que iba a resucitar, pero lloró, hermanos, lo que estaba pasando, la situación en ese momento, hermanos. Se conmovió Jesús, allí dice su palabra, de su espíritu se angustió. Entonces ahí lloró Jesús mostrando, hermanos, su humanidad. ¿Era Jesús, hermano de Lázaro? No, era un amigo, una persona a quien quería. Y a ver lo que ya no estaba, que no lo recibió, Jesús dijo, wow, aquí siempre, a veces cuando fallece alguien decimos, mira, hasta ahora me acuerdo que Lázaro venía y me recibía todas las veces, pero ya no está. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos de los ciegos, a verlo también? Lázaro, hermanos, dice, hacer hecho también que Lázaro no muriera. La crítica luego, ¿verdad, hermano? A ver si que hacía milagros, que abría los ojos allá a los ciegos. ¿Por qué no hizo que no se muriera? Así pasa, hermano. Cuando fallece una persona, pero es que ¿por qué la esposa no lo llevó al doctor? Hubiese vivido. A ver, si hay un accidente del carro de los jóvenes, ¿por qué el papá le prestó el carro? Que no saben. Entonces ahí viene eso. También es parte, hermanos, de las personas que vamos a encontrar, que en lugar de ayudarnos, hermanos, ahí en el pleno luto, estos señores estaban criticando. Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros cuando vayamos a, hermanos, cuando ustedes vayan a ver a esta señora que falleció su esposo, ustedes, hermanos, si no tienen palabra, no digan nada. Simplemente póngase ahí enfrente y diga, aquí estamos. Con solo ver una persona, hermanos, que usted vino, es suficiente. O con solo ponerle la mano, hermanos, en la espalda, en el hombro, hermanos, con solo ponerle la mano es suficiente. Si usted no tiene palabras que decir, mejor no diga nada. Porque podemos cometer muchos errores. Podemos decir, es que lo hubieses llevado al doctor, o lo hubieses llevado a la iglesia. Y entonces, en lugar, hermanos, de ayudar, le hacemos daño. Mejor, si no sabemos qué decir, mejor póngale la mano nada más, con símbolo de que ahí está, o con simplemente de que usted ahí que lo vea. Y nosotros a veces vemos, hermanos, que cuando viene una persona, hermanos, y está en un velorio, hermanos, está la persona, y entran personas que usted no esperaba que llegaran, usted dice, qué bueno que llegaron. Con solo verlos, hermanos, es suficiente, que vinieron a acompañarle en el luto y en el duelo que está. Es lo que puede ser. Amén. Cuando se va a un velorio, hermanos, cuando es un velorio formal, hermanos, se va, hermanos, con algo negro, y si es el hombre, con una corbata negra. Ese significa, hermano, de duelo y de respeto. Esta vestimenta, como el que traigo yo, también se utiliza para una boda.
se utiliza para una ceremonia muy importante, pero también se utiliza, hermanos, el símbolo de la corbata roja también, hermanos, simboliza, hermanos, mucho respeto para las personas que están yendo a ver al familiar. Amén. Entonces, la angustia, hermanos, la angustia produce, hermanos, negativismo. Recordemos, hermanos, que la persona está como en el Six Flags de ese carrito, ¿verdad? La montaña rusa, hermanos, produce el negativismo. Va allí, parece que no se va a detener esa máquina. Los que se han subido, parece que no va a pasar. Entonces se pone negativo la persona y usted no sabe a qué momento le va a entrar, se va a poner defensivo. Se va, hermanos, sentir en ocasiones que se paraliza, que no puede hacer nada. Todo eso incluye una persona que perdió dinero, material, la novia, hermanos, que perdió, hermanos, la escuela, documento legal, todo eso está pasando. Parece que no hay salida. Se queda así paralizado. Entonces también produce, hermano, incapacidad de responder ante esa situación. O sea, no sé qué hacer en esta situación. La persona pasa en eso. La angustia, hermanos, también produce desesperación. La persona se pone desesperada, no logra entender. Hermano, usted le dice esto, le da un consejo, no va a entender porque está en una desesperación. Lo único que nosotros podemos hacer es solo poner la mano y hacerle saber que estamos ahí. No podemos decirle nada, porque si le dice algo, se va a poner contra usted y se va a enojar contra usted. A veces nada más decirle, mira, aquí estoy. Porque se va a poner la persona con desesperación. Va a tener sentimientos de amenaza. Se va a sentir amenazado, va a sentir disgustos extremos. Todo le va a disgustar, hermanos. Todo le va a disgustar. El clima, la casa, la comida, toda la gente le va a disgustar todas esas cosas. Le va a producir molestias. Y se extiende en toda la área de su vida. La molestia el clima, hermano, la música, la comida, las personas. Se puede molestar con Dios. Puede venir todas esas cosas que le puede estar produciendo la angustia a aquella persona. Como les dije yo, produce desesperación, pierde la noción de quién es esa persona realmente al grado de sentirse extraño ante sus propias acciones. La persona está actuando de una manera rara, hermanos, que dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Me estoy volviendo loco, porque pierde la noción de sí mismo de quién está pasando todo eso. Todo eso que le estoy contando lo pasan las personas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que comprender, y a veces lo que más que podemos hacer nosotros es quedarnos callados. Porque si nosotros, hermano, fallece un niño y le decimos, Dios te puede dar otro, nosotros como que ahí, hermano, le damos como una bofetada, ¿verdad, hermano? O se murió el esposo, no te preocupes, Dios te va a mandar otro. O sea, no es el momento de decir eso, simplemente de estar allí. Si no sabemos qué decir, hermano, simplemente aquí estamos. Se pone enfurecido, se pone el otro, va a llorar. Si le decimos no llores, y si le decimos llora, se puede molestar. Entonces simplemente nomás apoyar a la persona. Si va a llorar, que llore. Están los momentos que está llorando, los 40, 90 días de lo que está pasando ese luto fuerte, que llore, que pase todo eso que tiene que pasar. Si ya pasa por más tiempo, ya es otra situación que está pasando. Entonces hemos visto, hermanos, que ahora eso son lo interno. Ahora las manifestaciones físicas de la angustia que le va a producir la persona, hermano, la persona va a estar con su sudor en las manos, con el sudor en los pies, en el cuerpo, en el pecho, va a tener escalofríos, va a tener temblorín en el cuerpo, le va a doler la cabeza, el estómago, hermano, le va a dar malestar en su estómago, el dolor de pecho, la falta del aire, los trastornos del sueño, la pesadez, el cansancio. Y, hermano, si no se recupera pronto, hermano, y no pasa pronto el luto, viene la vejez prematura. La gente a veces dice, mira, esa mujer se angustió, se le murió el esposo, y mira que se acabó. Así hemos escuchado nosotros, que se acaba la persona, se envejece pronto y se deja la persona, porque no ha salido de la angustia de luto que está pasando esta señora o señor. La Biblia, hermano, nos permite guardar el luto. Dice que se considera entre 40 y 90 días, hermanos, el luto, para que pase esos dolores, todas esas etapas que está pasando, hermanos. Si después de esos 40, 90 días, hermanos,
quiero decir que el luto es como que vamos en la montaña rusa, hermanos, que no sabemos qué emoción tiene y sigue esos 40, 90 días. Claro que hermanos, para recordar a un familiar, hermanos, se toma 1 año, 2 años, hermanos, para nosotros todavía recordamos, porque por ejemplo la gente, la señora está cocinando y falleció el esposo y va a la tienda, voy a comprar esto y se acuerda que quería comprar algo, lo que la comida le gustaba al esposo, pero ya no está. O a veces va al mandado y dice, mire, te voy a llevar una coca y ya no está. Dije, ¿a quién le voy a llevar? Y ahí empieza a llorar otra vez. Pero tiene que pasar el luto. Amén. Entonces nosotros hemos visto que al pasar por la angustia del luto se tiene que despojar, hermanos, de todo lo que la persona pasó por angustia. Esas heridas que quedaron, hermanos, nos puede el Señor sanar, hermanos, que venga la sanidad en nuestras vidas. Por ejemplo, ya pasó por el luto. Ahora vamos a orar. La angustia del luto es esto, lo que produjo. Ya hemos visto, hermanos, lo que produjo, trajo negativismo, nos pusimos a la defensiva, hermanos, nos enojamos, ofendimos a otras personas, nos desesperamos, nos entró miedo, nos trajo molestia, desesperación, tristeza, depresión, nos causó enfermedad, dolor de pecho, de escalofrío, todos esos síntomas. Ahora, hermanos, ya pasó la persona, ahora vamos a orar para que todas esas cosas se salgan, que no quede ninguna raíz de tristeza, ninguna raíz de amargura. Pero eso, hermanos, va a ser hasta que haya pasado, hermanos, la etapa del duelo, hermanos, y del luto que está pasando la persona. Ahorita, si ustedes van a ver a esta persona, hermanos, que falleció el familiar, que ustedes dicen, hermanos, que comentaron, ustedes no van a decir, voy a sacarte la tristeza, voy a sacarte el lloro, porque está en el momento que está permitido, hermanos, que pueda pasar. Porque acaba de fallecer el esposo y usted le va a decir, no llores. ¿Cómo no va a llorar si era mi esposo? No llores, no te pongas triste. ¿Cómo no? Si ahora ya no lo voy a ver. Vamos a sacar esa tristeza, hermano, la tristeza normal, porque está perdiendo a un familiar. Los hijos están perdiendo al papá, la esposa. Entonces ahí nosotros, pero ya pasó el tiempo, hermanos. Como yo les comentaba, aquella persona, hermanos, que vino la hermana, ¿verdad? Que tenía esa angustia de luto. Cuando dijo aquí, hermanos, dijo llorando, ¿verdad? Que había perdido a su hijo, que lo habían secuestrado. Ya tenía 20 y tantos años. Y la señora parece que fuera ayer. Entonces allí sí se le aplica la oración, hermano, decir, esta angustia de luto de 20 y tantos años tiene que salirse de tu vida, porque todavía tienes la amargura, la tristeza, el llanto, el lamento, hermano, la envejeció, la enfermó. Ahí tiene que salirse porque ya está ese enlutamiento. Ya no es angustia de lutos, ya es enlutamiento, ya algo vino allí sobre su persona y tiene que ser libre aquella señora. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo orar y cuándo reprender al enemigo para que se salga, hermanos. Pero ahorita, cuando vayan a ver a esta señora, no le van a decir, vamos a orar una liberación aquí. No, porque está en esa etapa. Amén. Entonces nosotros, hermanos, hemos visto que la persona, hermanos, cuando pierde a alguien, una persona, va a haber, hermanos, negación. Cuando hay una pérdida, hermano, ya sea material, una mascota o una persona, va a haber negación. Mire, cuando alguien fallece, asegúrese, hermanos, que la persona a que le dijeron que falleció, que sea verdad. Hemos visto nosotros, hermanos, a mí me tocó ir, hermanos, a visitar a una familia. Qué vergüenza, hermanos. Me dijeron a mí, ¿verdad? Vaya a visitar a tal familiar, falleció la mamá. Pues ahí voy consolando. Y dijo, no fue nadie de mi familia. Pues no me dijeron que su mamá. No. Qué vergüenza. Aseguremos, hermanos, quién es. Ahora, hermanos, en el trabajo está un señor ya grande de edad y me dice, Arturo, mira, mañana necesitamos que me acompañes. Ya le dije a todos los del trabajo, mis conocidos, nosotros vamos a tener un velorio. Y dice, y también después de que vamos a enterrar a Sofía, digo, vamos a tener una comida y quisiera que nos acompañaras. Dije, no me vayan a poner a dar una palabra ahí, porque pues yo no sé qué dar en las primeras veces de luto, ¿verdad? No sabía. Entonces, hermanos, ya después me dijo, es que le extraño llorando al Señor para allá y para acá. Y yo dije, y como yo no conocía a la señora, pues mi Sofía la voy a extrañar y que siempre estaba conmigo allá. Hermanos, resulta que era una gata.
Era un gato, una gata, ¿verdad? Y yo dije, ¿será? Y si dije, ay, no me vayan a poner a hacer una oración por el gato, hermano, porque yo no sé qué hacer. Pero en eso sucede, hermano, por eso le digo, asegúrese. El Señor lloraba. Y yo dije, se le murió la señora, se me murió Sofía, pobrecita, y allá, hermano. Y yo dije, ay, no me vayan a poner, por favor, que haga una oración por el gato, porque yo no sé qué hacer. En esta situación de luto de gatos, no sé. Pero entonces nosotros tenemos que asegurarnos qué es, hermanos, lo que está pasando. Porque yo les he dicho, hay gente que, hermanos, que sufre más el luto por una mascota que por el marido. Amén. Hay gente, hermanos, que no entra al caso, ¿verdad? Pero había una hermana que sufría bastante y el pastor le decía, es que pastor, mi esposo es muy malo. Y dice, usted, hermana, aguante, hermano, deje que el Señor, no puedo decirle que se divorcie, ¿verdad? Usted tomará la decisión, el otro, hermanos. Y era tremendo el Señor, hermano. Y dice que el Señor venía de su trabajo, hermanos, y tuvo un accidente. Cuando le dijeron la señora tuvo un accidente, su esposo, la señora descansó. No todos van a pasar un luto cuando alguien fallece. Amén. Entonces, miren, la persona cuando pierde una persona, viene la negación. Es un mecanismo de defensa que permite acomodar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante. No, o sea, no lo acepta, lo está acomodando. Cuando hay un accidente, un luto, hermanos, hay algo, entonces no lo está acomodando, porque todavía no es fácil, hermanos, como cuando encontramos un billete de $100, lo recoge y ya, ay, qué bien. Pero cuando viene algo mal, no lo entendemos, porque no lo capta nuestra mente, no lo quiere captar, entonces por eso está el negativismo. No, esto no me puede pasar, esto no es cierto, esto es mentira. Entonces viene esa negación, no lo acepto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Aquella señora que le digo que perdió su hijo, que le dio neumonía, lo internaron al doctor, hermanos, y al otro día dijeron, venga a recogerlo. Y se lo entregaron, hermano, incinerado, así es. Y ella dijo, ¿dónde está mi hijo? Aquí está. Dijo, pero mi hijo no estaba enfermo. Señora, tenía el COVID. Y ya no se lo entregamos al cuerpo, sino lo entregamos lo incineramos y aquí está sus cenizas. La señora dijo, no lo vi. No, dice no la quería aceptar. Es algo que nosotros debemos comprender. Después que viene la negación, viene la ira. Viene la ira con los familiares, las personas, con Dios, a través del enojo generalmente por la falta de control de la situación. Viene el enojo. Y la persona se va a enojar, hermanos, con el doctor. Esta señora se enojó con el hospital. Ustedes me lo mataron, no tenían nada. Entonces venía el enojo, hermanos, ahora con Dios. ¿Por qué Dios permitiste? ¿Por qué no te llevaste a esos gente mal, asesinos, narcotraficantes? Pero porque a este hombre que es trabajador y joven. Viene ahí, entonces está la negación, está la ira. No podemos decir, hermanos, que es un orden, porque es como la montaña rusa que viene y baja. No sabemos si ahorita viene esa bajada de negación, viene esa de ira. Entonces está la negación, la ira y la negociación. La negociación es ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, se intenta llegar a un acuerdo para superar la situación. En esta etapa de la negociación, la persona va empezando a comprender y aceptar la pérdida y empieza a reflexionar cómo actuar en el futuro. Entonces ahí como que está bien, lo empieza ahí. Entonces ya habíamos visto que viene la negación, viene la ira y viene la negociación. Esto se aplica para lo mismo que perdieron, hermanos, el dinero, el noviazgo, la esposa, el esposo, un ser querido, una mascota, es lo mismo. Recuerden cuando aquella jovencita que les digo que perdió, la mamá me lo traía aquí en la iglesia, ¿verdad? Casi se desmayaba, que le echaban el aire. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Perdió el novio, se peleó con el novio, se separaron. Entonces ya estaba pasando la negación, la ira.
Entonces venía todas esas etapas, la negociación, y también viene la tristeza. La tristeza es profunda, es una sensación de un vacío, y usted sabe muy bien qué es lo que puede causar la tristeza. Entonces viene la tristeza. Primero es la negación, la ira, la negociación, viene la tristeza, viene la aceptación, la capacidad de asimilar la situación, lo que estaba sucediendo ya empieza como a aceptar lo que está allí pasando sobre la persona. Entonces nosotros hemos visto eso, hermanos, que tenemos que comprender aquellas etapas que está pasando. Entonces todas esas etapas de luto, hermanos, tenemos que comprender, hermanos, que no solamente puede ser un ser humano, puede ser una mascota, puede ser dinero, puede ser el niño, puede pasar como las otras clases que hemos visto, el niño al perder un juguete o la escuela, hermanos, puede pasar por ese luto. Entonces nosotros tenemos que comprender todo eso, ¿verdad? Y también la persona cuando ya pasó todas esas tristezas, el luto, hermanos, y todavía no sale, tenemos que empezar a ministrar a la persona, pero ya tenemos que darle un tiempo que pase su luto normal, para eso. Pero ya que vemos que tiene varios meses, hermanos, y la señora todavía está como que apenas si fue ayer, entonces ya tiene que ser ministrada. Pero dejemos sus 40, 90 días que llore, que tenga su luto, su tristeza, hermanos, y ya después, entonces, si ya pasó varios tiempos, entonces ahora la persona tiene que tener un tratamiento para que se vaya recuperando, porque, hermanos, si no va a entrar en enlutamiento, y el enlutamiento le puede durar años, y si no, toda la vida. Amén. Entonces vamos a ver la Biblia, hermanos, Génesis 37, 33. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de angustia, de luto, hermanos, por años. Génesis 37, 33, allí vemos nosotros la vida de Jacob, hermanos, sufre la angustia de luto por la pérdida de su hijo José. Génesis 37, 33 dice, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Y se levantaron, dice ahí su palabra, todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. En otras palabras quiere decir, guardaré luto por mi hijo hasta que yo vaya a reunirme con él entre los muertos. O sea, él dijo, hasta que me muera voy a dejar de sufrir. Él quiso, hermanos, guardar ese luto, no quiso recibir el consuelo. Dijo, yo voy a llevar dice ahí su palabra, él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta que muera. Él mismo dijo, la angustia del luto que me siga. Y no, hermanos. Sí, yo sé que lo quería, ¿verdad? Pero él ahí, entonces, la persona, hermanos, puede decir eso y puede, hermanos, ahí tener una vida miserable, hermanos, porque esta misma persona estaba diciendo, yo descenderé enlutado hasta el último día de mi vida. Viene otra palabra también allí en el libro de Job, Job 1:18. Ya vemos, hermanos, ahora sí viene la pérdida de los hijos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 18, dice su palabra, entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró ante la tierra y adoró. Él era un hombre maduro. Él, hermanos, le dieron las noticias. Él se encomendó a Dios. Cuando él dijo, Dios quitó, y si Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Él dijo así, pero él reconoció, Señor, tú me los diste, tú los recogiste, me duele mucho, sabemos nosotros que sufrió bastante, hermanos, pero él, hermanos, pasó por el luto también, la negación, los amigos, hermanos, que pasó todo ese problema de enlutamiento, de la angustia de luto, pero Job, hermano, se agarró de Dios. Aunque parece que no se agarraba, pero se agarró al último de Dios, hermano, y miren, hermano, todas las cosas obran para bien. Este hombre, hermanos, Dios le bendijo con mejores hijos
y con mejor, hermano, dinero. La palabra lo dice. Si se te murieron tus animales, yo te lo voy a duplicar. Si tus hijos que estarán fiesteros, yo te voy a dar unos hijos mejores. Y además te voy a extender la vida. Porque se agarró de Dios. Pero no quiso. Como Job, dijo Job, yo hasta la muerte. Y voy a vivir enlutado hasta la muerte. Y así estaba. Yo me imagino, ¿verdad? Y Job, hermano, Jacob, hermanos, al último sí vio su hijo, se dio cuenta que no lo habían matado. Pero Job sí se murieron sus hijos, pero Dios le bendijo de una forma diferente, hermano. Le hizo sanar su corazón. Entonces, para Dios, hermanos, tenemos esperanza. Amén. Algo bueno viene. No le podemos decir, hermanos, a la persona, oh, Dios sabe por qué hace las cosas. No le digamos eso porque le podemos lastimar más su corazoncito, hermanos. No le digamos eso. Dios sabe por qué hace las cosas. Sí, es cierto. Simplemente mejor estemos allí acompañando. Dejemos que llore, dejemos que pase el luto, porque está pasando. Entonces, el libro de Ruth, hermanos, Ruth 1. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a ver que Noemí, hermanos, perdió su esposo y sus hijos y sus bienes materiales. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el otro nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta mujer perdió al esposo, perdió a los hijos, perdió todo el dinero que tenía. En el 20 dice, y ella le respondía, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí entró, hermanos, la ira contra Dios. Dice ella, dijo Noemí, llámeme amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. En el 21 dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella allí, hermano, se enojó con Dios y dijo, mira, Dios me quitó mi dinero, me quitó el marido, me quitó los hijos. Por eso dice allí Noemí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que a Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella estaba allí, era una mujer enojada con Dios, porque le quitó su esposo, le quitó sus hijos, le quitó el material, hermano. Pero sabemos después que la vida de Noemí fue diferente, hermanos. Pero en ese momento estaba pasando, hermanos. Amén. Y así pasó esta Noemí. Entonces nosotros tenemos que estar viendo, hermanos, que en la vida nosotros, hermanos, la tenemos, hermanos, corta. Debemos de disfrutar nuestras vidas, hermanos. Nadie sabe cuándo vamos, hermanos, a partir con el Señor. Pero ahorita que nosotros estamos aquí, hermanos, nosotros ayudemos a todas las personas que están pasando por un luto, un duelo, hermanos, que están pasando. No solamente puede ser el luto, hermanos, de una persona, sino ya les comenté, material o una mascota o algo que es personas, hermanos. Pero comprendamos a las personas y apoyemos, hermanos. Todos nosotros, hermanos, tenemos que ayudarnos unos con otros. Amén, todos. Y después vamos a seguir continuando porque este tema es muy grande, hermanos, y si aprendemos a ayudar a las personas, vamos a saber cómo vamos a ayudarles y aprender, hermanos. Yo les dije, la persona va a pasar por el luto, dejemos que llore, dejemos que pase todo lo que está pasando, pero ya después de que haya pasado cierto tiempo, que usted dice, mira, esta señora señor ya tiene mucho tiempo que está con el luto, y entonces ahí ya necesita ser ministrada la persona. Vamos a suponer, hermanos, que ahora la persona ya superó, hermanos, su luto, ya está tranquila. Ahora vamos a invitarle, vamos a orar. Porque mira, tuviste mucho llanto, tuviste mucha angustia, tuviste mucha amargura, ahora tienes que perdonar, y dice la persona, ya perdoné, sí, pero andas cargando todo, todavía la maleta, perdonaste, pero ando cargando todo el enojo, toda la ira. Amén. Miren, dice que cuando una mujer, hermano, el esposo la abandona, dice que duele más el abandono que si se hubiese muerto el marido. Para que nosotros tengamos en cuenta. A veces nosotros, hermanos, decimos, se le fue el esposo, ay, no te preocupes, te va a llegar otro. Hermano, oye, es algo que desesperadamente yo pensé que
que no, y también para los hijos. ¿Y mi papá? Pues fue a la tienda y ya no regresó. O fue al trabajo y ya no regresó. Y se quedan así. O sea, duele más porque, por ejemplo, dijeran, pues tu papá falleció en un accidente, ahí está la tumba para que lo vayamos a ver. Pero cuando se fue y dejó a la esposa, dejó a los hijos, ellos están pasando un dolor más grande que si se hubiese muerto el papá. Porque dice, pero ¿por qué me hizo eso? La esposa, pero ¿por qué me abandonó con los niños? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces ahora nosotros tengamos cuidado. Cuando una persona, hermanos, el hombre se va de la casa, vayamos con la esposa porque está pasando por ese luto fuerte que necesita la ayuda. Es peor que si se hubiese muerto el marido. Porque si se murió en un accidente, pues ya se murió, o sea, ya sé que fue un accidente. Pero si se me fue, lo planeó, viene el dolor, viene el pensamiento, viene la ira, viene el enojo, viene esas cosas. ¿Y cuando hemos ido a ministrar a una persona, hermanos? Vamos a orar por ti porque estás pasando por eso. Esa tristeza, ese enojo. ¿O usted cree que se fue el marido? Bueno, hay casos, hermanos, que si se va el marido, dice la esposa, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay momentos, hermanos, que tenemos que orar. Porque se fue. Quedó tristeza, quedó, hermano, el desconsuelo. Lo veía en su cama, ya no está. Él llegaba a la hora de trabajar y resulta que está cocinando a alguien que no va a venir. Entonces duele bastante todo eso que están allí, ¿verdad? Preguntemos a las hermanas que han pasado por esa situación, pero comprendamos. Esto, hermanos, de la angustia, del luto, a mí me gusta bastante. No solamente tiene que ver con muerte, hermano, de algún ser querido. Tenemos que comprender, hermano, desde que el niño perdió su mascota, desde que la gente, los ancianos perdieron su mascota, los niños perdieron en la escuela, perdieron documentos, perdieron dinero, hermanos. Todo eso es parte de un luto que a veces nosotros no lo comprendemos. Pero ahora lo vamos a ir comprendiendo y vamos a estar orando y vamos a estar ministrando, sacando todo enlutamiento cuando ya pasó el tiempo del enlutamiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dice su palabra, hermanos, que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nadie sabe, hermanos, no porque estamos más grandes de edad quiere decir que vamos a partir primero nosotros con el Señor. Por eso empecemos, hermanos, a disfrutar la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. La gente, hermanos, cuando se pone enferma, se pone triste, porque ahí se dio cuenta que cuando estaba sano, no valoró la sanidad. Por eso ahorita que nos levantamos nosotros en la mañana, si usted no tiene ninguna dolencia hoy, hermano, usted puede darle gracias a Dios. Porque mires, puedo mover mis manos, puedo mover mis pies, puedo mirar, puedo escuchar y hasta hambre tengo, ¿verdad, hermanos? Saborear, dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, hermano. Porque el día que no podamos comer, hermanos, ahí estamos extrañando. El día que no podemos caminar, ahí empezamos a valorar, hermanos, qué importante es caminar. El día que no podamos ver, ahí nos acordamos qué importante era ver. Y entonces ahora es el tiempo de agradecer a Dios, hermanos, lo que nosotros tenemos. Un día a la vez, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Entonces voy a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos, si nosotros tenemos algún familiar que está pasando por un enlutamiento, hermanos, o si usted pasó por un enlutamiento y todavía siente algo, hermanos, allí por su familiar que falleció y ya tiene tiempo, vamos a entregar todos enlutamiento. Señor, en esta hora nosotros oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando por ese luto, ese duelo que están pasando, por aquella persona que perdió, Señor, no solamente una persona, sino perdió el material, perdió dinero, perdió, Padre Santo, algo, una relación, un caso, Señor, legal. Nosotros oramos, Señor, para que pronto pase, Señor, aquella persona ese duelo y esas etapas de luto, para que no vengan esas angustias, Señor, porque sabemos que esas angustias les vienen a perjudicar a sus vidas, esas angustias vienen a traer el negativismo, así que en el nombre de Jesús, todo ese negativo, esos pensamientos negativos se tienen que salir fuera de las personas, de la vida, todas esas actitudes a la defensiva, Señor, se tienen que salir, todas esas personas que se sienten paralizadas, no avanzar, todas esas cosas se tienen que salir, se tiene esas
personas que se sienten impotentes, que se sienten incapacitados de responder ante una situación. Se tiene que salir toda esa incapacidad, toda esa desesperación que esta persona siente, Señor, que salga pronto de esa desesperación, que salga pronto de esa amenaza que siente, Señor, de esos disgustos, Señor, que todo le molesta, Señor. Entonces, que pase pronto todas esas molestias de su mente, de su corazón, de su vida, toda esa desesperación, Señor, que se vaya fuera, Señor. Todas esas enfermedades que le está ocasionando, Señor, la angustia, todo ese sudor excesivo, Señor, en su espalda, en sus manos, en sus pies, todos esos escalofríos que está sintiendo, se tiene que salir fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo ese cuerpo que está temblando, se tiene que salir fuera. Todos esos dolores de cabeza que están ocasionándole, se va fuera. Todos esos dolores de estómago, Señor, todo sistema digestivo que le trae dolencia, también se sale fuera. Todo que se eleva el aire de su pecho, la falta de respirar, todos esos dolores, Señor, se sale fuera. Todos, Señor, esos trastornos del sueño, que no puede dormir, que tiene pesadillas, se sale fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo ese cansancio, Señor, se sale fuera, Señor. Todas esas personas, Señor, tienen que ser libres para que no venga esa vejez, Señor, a sus cuerpos ni a sus vidas. Por eso hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros pedimos y oramos que aquellas personas que están pasando por un luto, Señor, los consueles tú, Señor. Consuela a aquella persona, Señor, que está sufriendo, Señor. Todas esas pérdidas de los seres queridos, Señor, en esta pandemia, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que les haga, Señor, pasar ese luto pronto, Señor Jesús, para que tú los consueles, Espíritu Santo. Consuela sus vidas, Señor, en esta hora. Y nosotros que nos quedamos aquí en la tierra, Señor, que aprendamos a valorar la vida, Señor, que seamos agradecidos con todo lo que tenemos, Señor, con lo que tenemos ahora, Señor Jesús. Hoy lo que tenemos, con la vida que tenemos, con la salud que tenemos, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, a valorar lo que tenemos, Señor. No necesitamos perder nuestro pie, Señor, para valorar que podamos, Señor, ahora caminar. Hoy que caminamos, hoy que miramos, Señor, hoy que escuchamos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque podemos caminar. Gracias, Señor, porque podemos respirar, podemos comer, podemos dormir. Gracias por la vida, Señor, en esta hora. Hoy nosotros te agradecemos. No sabemos cuándo, Señor, partiremos contigo, pero hoy es el día del agradecimiento y la gratitud a ti, Señor Jesucristo, que tenemos a nuestros familiares nosotros aquí, Señor. Por eso nosotros oramos y, Señor, tenemos compasión por aquellas personas que perdieron un familiar, pero nosotros que tenemos nuestros familiares con nosotros, gracias porque nos los has dado en este día, un día a la vez, Señor, nos has dado a nosotros, Señor, para que nosotros valoremos la misericordia y la bondad que tú has dado, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, y te agradecemos por todas las bendiciones que tú has dado sobre cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pasen los jóvenes que van a entonar una alabanza. Y de esta forma, hermanos, nosotros vamos a estar orando y vamos a estar haciendo una administración al final del servicio. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a reflexionar esto, hermanos, de la angustia del luto, que nosotros seamos libres para que podamos ser agradecidos con el Señor. Amén. Bendiciones. Pues
dar gracias a todos los que nos están viendo por las múltiples redes que hay. Si tienen una petición, pueden dejar un comentario para que la iglesia ore por ellos. Si están en YouTube, no se les olvide darle un like y un subscribe para ayudarnos. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.